días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traigo un webinar en el cual os quiero explicar Google Concept Mode 2.0, pero desde un punto de vista no técnico. ¿Y por qué? Porque creo que realmente el consentimiento, la privacidad, todo lo que ello conlleva es un tema que tiene una especial importancia para los marketers y para los analistas. Sin embargo, empiezo a tener la sensación de que solamente los perfiles técnicos se están atreviendo a hincarle el diente. De hecho, los dos únicos artículos que he visto al respecto de Google Concept Mode 2.0, o por lo menos los dos únicos artículos que he visto que atacan el tema con suficiente profundidad, son dos artículos técnicos. En concreto, os estoy hablando de un artículo escrito por Marcus Baerst en su blog, en perfecto alemán, donde habla sobre Google Concept Mode 2.0, sobre todas las implicaciones que ello conlleva, lamentablemente en perfecto alemán, y también muy orientado para un técnico. Lo mismo que el último post de Simo Java, que principalmente es una traducción al inglés del post de Marcus, añadiendo siempre el punto de vista de Simo, que es muy interesante. Pero en ambos casos creo que se están abordando desde un punto de vista muy técnico, y yo creo que la analítica, el marketing, tradicionalmente ha sido un área en la cual el conocimiento técnico era bienvenido, pero no indispensable. Por lo tanto, para todos aquellos que estáis preocupados por este Google Concept Mode 2.0, que no sabéis qué es, que no sabéis cómo adaptaros, que no sabéis si estáis preparados o no sabéis cómo prepararos para este nuevo acontecimiento en cuanto a la privacidad, pues bueno, he creado este webinar. Crearé una segunda versión del webinar precisamente orientado para técnicos, para perfiles técnicos, para aquellos que quieran empezar a implementar Google Concept Mode en su ecosistema online. Y bueno, esto será harina de otro costal, como decía aquel. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar explicando por qué de repente Google Concept Mode 2.0 está en boca de todos, por qué esta preocupación. Y no es otra que el hecho de que Google ha anunciado que para marzo de 2024 va a ser obligatorio implementar Google Concept Mode 2.0 para poder seguir trabajando con Google Ads y para poder seguir realizando acciones de remarketing en Google Ads. Esto, dicho de otra manera, significa que si para entonces no estás preparado, todas tus campañas de remarketing se van a suspender. Con lo cual, os recomiendo, en primer lugar, que entendáis qué es Google Concept Mode 2.0, qué cambios incluye respecto a la versión 1.0 y cómo empezar a trabajar con ello. Vamos a empezar también explicando qué es Google Concept Mode versión 1.0, es decir, la versión tradicional, ¿no?, de la herramienta. Entonces, para hablar de Google Concept Mode deberíamos remontarnos también a la época en la cual no existía esta legislación, no existían estas normativas y todo el mundo era feliz trabajando con sus negocios online, haciendo sus campañas, y nadie le preocupaba este pequeño demonio o este pequeño amigo que se ha demonizado como son las cookies. En aquel entonces el negocio digital, el negocio online, hasta entonces se había montado en torno a las cookies. Las cookies eran unas pequeñas archivos de texto que nuestro navegador guardaba en nuestro disco duro y que principalmente permitía rastrearnos y crear un camino de migas sobre nosotros, con el fin principalmente de, por un lado, medirnos y por el otro lado, de ser capaz de mostrarnos publicidad. Existían dos grandes tipos de cookies, las first party y las third party. Las first party cookies, que son las que siempre ha trabajado o ha utilizado Google Analytics, eran herramientas que principalmente se utilizaban con labores de rastreo de usuario, para ser capaz de identificarnos, saber que éramos el mismo usuario cada vez que íbamos a una página web y de alguna manera crear métricas asociadas a nosotros. En segundo lugar, teníamos las third party cookies, que eran cookies que se compartían entre diferentes páginas web con el fin de hacer acciones de remarketing. Estas acciones de remarketing principalmente eran el causante de que si yo veía un contenido en una página
y posteriormente iba a otra, podían impactarme con publicidad personalizada. Por lo tanto, las cookies eran la clave de la hiperpersonalización, que era una de esas grandes bondades, la gran característica del marketing digital, ¿no? El ser capaz de impactarnos de manera personalizada. Si yo estoy viendo un anuncio de televisión o un anuncio de radio o un anuncio de una marquesina de una parada de autobús, esta publicidad es la misma para cualquier usuario. Sin embargo, en el ámbito digital ocurría la magia de la hiperpersonalización. Los anunciantes eran capaces de conocer mis preferencias, de conocer particularidades asociadas a mí y, por tanto, mostrarme publicidad muy orientada, muy personalizada para mí y, por tanto, los CTRs eran mayores, la conversión es mayor, el ROAS era mayor. Y eso también es el motivo por el cual las empresas han empezado a mover mucha de su inversión del offline al online. Sin embargo, todo tiene su contrapunto y a lo largo del tiempo también las cookies se empezaron a poner en tela de juicio al respecto de la privacidad. Al final realmente consideraron, y es cierto que muchas veces se ha hecho un sobreuso de estas cookies, sobre todo las third party cookies, a la hora de personalizarnos y por tanto empezaron a haber pues ciertas leyes, ciertas legislaciones que no existían, todas emanaron principalmente de la GDPR y que empezaron a crear normativas. En España, por ejemplo, tenemos la LSSI, el artículo 22, que ha sido interpretado en diferentes momentos por la AEPD, la asociación una asociación gubernamental que se encarga de establecer una guía de cookies, de uso de cookies, a la cual tenemos que acogernos, es de obligado cumplimiento. Y lo mismo ha ocurrido en los diferentes países de la Unión Europea, ¿no? De hecho, el Google Consent Mode surge con este fin, con el fin de también pues bueno, ajustarnos a los requerimientos de la Comunidad Económica Europea, a los requerimientos asociados al uso de cookies. Pues bien, Google Consent Mode realmente es una funcionalidad de Google, es una funcionalidad que se encarga precisamente de eso, de ayudar a los anunciantes y a los analistas a aceptar o cumplir el consentimiento, ajustarnos al consentimiento que nos han dado los usuarios. En cierta manera es un vínculo entre los CMPs, que son los gestores de cookies, los Cookie Management Platforms, y las etiquetas y las herramientas de etiquetado, como puede ser Google Tag Manager. Google Consent Mode lo que hace principalmente es entender cuál es el consentimiento que nos ha dado el visitante, ya sea de aceptación de cookies o no aceptación de cookies, incluso consentimientos granulares, es decir, nos puede dar una aceptación de cookies, por ejemplo, de analítica, pero no nos pueden dar consentimiento de aceptación de cookies de marketing, con lo cual podremos seguir midiendo al usuario, pero no podemos, por ejemplo, hacer acciones de marketing a este usuario porque no tenemos su consentimiento. Esto es un poco en lo que consistía o ha consistido Google Consent Mode 1.0. De hecho, ahora veréis que Google Consent Mode 2.0 es muy similar, incluye algunas mínimas variaciones, pequeñas variaciones, que os voy a explicar también, pero así es como funcionaba Google Consent Mode 1.0. Al ser un producto de Google, principalmente, tenía impacto en herramientas como podía ser Google Analytics, Google Ads, Floodlight, principalmente, ahí es donde funcionaba, ¿no? Google Consent Mode 1.0 funcionaba a través de una serie de señales o parámetros. Para ver qué es una señal o qué es un parámetro, necesariamente tengo que empezar a meterme por terrenos técnicos, principalmente saber cómo funciona un navegador y principalmente también saber cómo funciona, por ejemplo, una herramienta de analítica o una herramienta de marketing, ¿no? Que principalmente siempre trabajan iguales. Fijaros, aquí tengo, por ejemplo, la página web de nuestra compañía, de Lines, en la cual pues, bueno, tenemos insertados diferentes códigos JavaScript de Google Analytics, de Google Ads y demás. Entonces, mirad, estos códigos JavaScript que metéis en las páginas web, lo que acaban haciendo es recoger la información del usuario, recoger las interacciones de los usuarios, ciertas particularidades asociadas al usuario, como puede ser el navegador, el sistema operativo, la IP, sí, porque la IP se sigue mandando, se utiliza en Google Analytics. Pues toda esta información se recoge y se envía a lo que se llama un endpoint. Un endpoint viene a ser
la URL o la dirección de Google Analytics, donde se recoge toda esta información, o la información de Google Ads, donde se recoge toda esta información. Entonces, Google Consent Mode se añade como un parámetro más en todo este campo, y en este parámetro se incluye cuál es el consentimiento del usuario. Fijaros, para verlo en directo, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, existen diferentes opciones. Una de las opciones es trabajar con el propio navegador, con el inspector. También podemos mirar la capa de datos, incluso dentro de Google Tag Manager tenemos la opción de verlo. Desde hace poco tenemos una pestaña de consentimiento en el preview, donde podemos ver también los permisos, pero a mí me gusta verlo aquí porque es la manera más cruda de ver cómo funciona Google Consent Mode. Y fijaros, aquí, si nos vamos a la parte de inspeccionar, lo podéis hacer en Chrome, ¿vale? También tenéis inspectores en otras herramientas, pero en este caso lo voy a hacer en Chrome. Y aquí tenéis que ir simplemente a la parte de Network, redes. Aquí lo que vais a poder es ver qué está haciendo vuestra página web, en este caso cada página web de manera interna. Qué información está enviándose, qué información está también descargándose, qué información está moviéndose y demás. Entonces, aquí tenéis pues, información asociada a imágenes, a archivos JavaScript, etcétera, y también información asociada a herramientas de marketing y de analítica digital. En concreto, el endpoint, como os decía, la URL de Google Analytics, podéis identificarla a través de Collect. Simplemente iros aquí al buscador, poner Collect, y aquí veréis diferentes envíos de información al endpoint de Google Analytics. Fijaros que este V2 que tenéis aquí significa principalmente que es la versión 2 asociada a Google Analytics 4. En versiones anteriores teníamos la 1. Pues bien, este endpoint, si lo pincho sobre él, veréis que tiene una serie de parámetros, query string parameters. Es así como se envía la información, de una manera muy sencilla y muy expuesta en la URL del navegador. Aquí tenéis los parámetros que se están enviando, parámetros como puede ser, pues aquí lo tenéis, por ejemplo, la resolución de la pantalla, tenéis parámetros asociados, por ejemplo, a la página que se está viendo, al título de la página. Bueno, tenéis diferentes parámetros asociados a la interacción del usuario. Y en todos estos parámetros hay uno, que es este de aquí, GCS, que se llama Google Consent Status, que es lo que incluye Google Consent Mode. Fijaros, tiene un código G111, que significa algo. Está dando una información a Google Analytics, en este caso, sobre cuál es el consentimiento que nos ha dado el usuario. Para entender cuáles son los consentimientos, tenéis que conocer cuál es el valor de cada una de estas cifras. Aquí lo tenéis, fijaros, en este documento. En concreto, si tenemos Fijaros, si tenemos un G100, significa que no contamos con ningún permiso de Google, del usuario, que no nos ha dado ni permiso para instalar cookies de analítica, ni nos ha dado permiso para instalar cookies publicitarias. Sin embargo, esto es lo que se llama permiso o solicitud en modo avanzado. Luego os voy a explicar qué es esto de avanzado, porque ahí viene realmente una de las magias de Google Consent Mode. El 110 significa que tenemos consentimiento solamente para Google Ads, pero no para Google Analytics. El 101 significa que tenemos consentimiento para Google Analytics, pero no para Google Ads. Y el 111 tenemos un consentimiento completo. Si nos fijamos aquí, veremos que el usuario en este caso nos ha dado 111 y esto significa que el usuario ha aceptado el aviso de cookies y con lo cual podemos trabajar de manera normal, mandar cualquier etiqueta que genere cookies de marketing y cualquier etiqueta que genere cookies de analítica. ¿Qué pasa si el usuario no nos da un permiso? Si el usuario no nos da permiso, si el usuario rechaza cookies de analítica y cookies de marketing, en principio nosotros no podríamos generar este tipo de cookies. No trabajar con este tipo de cookies dificulta tanto la medición del usuario, porque no vamos a tener forma de identificarlo, y también la personalización de campañas, porque nuevamente no vamos a tener información relativa a este usuario. Sin embargo, como os he dicho, Google Consent Mode introducía un modo de consentimiento avanzado. Y me resulta curioso esto de modo de consentimiento avanzado porque es que no ha sido hasta la llegada de la versión 2.0 que se le ha puesto un nombre a esto de consentimiento avanzado. Para nosotros, en la versión 1.0, trabajamos con lo que se llamaban pings.
¿Qué es un ping? Pues bien, lo que hacíamos es, si yo no tengo el consentimiento del usuario, si el usuario no me ha dado su consentimiento, lo que voy a hacer es seguir mandando información a estas herramientas. Pero no voy a mandar el identificativo que yo tengo en la cookie, lo que se llama el device ID. No voy a mandar esa información. Mandaré toda la información que tengo del usuario menos la información que procedía de la cookie, del device ID. Estas herramientas, ¿qué es lo que van a hacer? Al final, Google Analytics y Google Ads lo que van a hacer es aplicar modelos a esta información anónima para intentar identificar a los usuarios dentro de su backend, dentro de sus bases de datos. ¿Me estás diciendo que Analytics y Google Ads va a identificar o va a intentar identificar incluso a aquellos usuarios que no me han dado su consentimiento, que no quieren que les identifique? Pues sí, es así. Porque tenéis que tener en cuenta que lo que estamos aquí hablando es una ley de cookies. Es decir, yo no voy a poder guardar cookies, pero esta ley nos dice que yo no puedo intentar identificarte en base a tu comportamiento pasado, en base a usuarios similares a ti. Y es así como funcionaba la magia de Google Consent Mode 1.0. Con esta serie de flags, con esta serie de banderas, con esta serie de parámetros, al final lo que hacíamos es simplemente aceptar el consentimiento del usuario, e incluso en el caso de que no tuviéramos permiso para enviar cookies, lo que íbamos a hacer es enviar esa información de manera anónima y delegar en estas herramientas para identificar a los usuarios. Así es como funcionaba. Entonces, ahora ha llegado Google Consent Mode 2.0 y se han incluido cambios. Y fijaros, existen dos grandes cambios al respecto de la versión 1.0. Pero esto de grandes lo voy a decir con la boca pequeña, porque tampoco considero que cambie la sustancial la forma de trabajar. En primer lugar, quiero que sepáis que todo lo que os he explicado de la versión 1.0 sigue siendo válido. Todos los parámetros se van a seguir enviando. El parámetro consentimiento, el Google Consent Status, seguirá enviándose. De hecho, esa información va a ser la fundamental, la que va a seguir rigiendo la herramienta. Y por otro lado, se va a enviar ahora otro nuevo parámetro. Fijaros, el nuevo parámetro que incluye la herramienta, lo vais a ver aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a la barra de inspeccionar, me voy a ir a la parte de network, voy a inspeccionar un nuevo ping. Y aquí fijaros que lo que está incluyendo, aparte del GCS, Google Consent Status, un nuevo parámetro que es el GCD, que lo tenéis aquí. Un parámetro con una serie de números y una serie de letras, bastante críptico, pero que ya tenemos cierta información al respecto de qué es esto. Fijaros, este parámetro GCD, lo primero que tenéis que saber es que todos estos unos que tenéis aquí son separadores, están separando los diferentes estados. Y el 5 del final, que en ocasiones también he visto 7 o incluso 6, quiero recordar, determina el final de la cadena. Todo esto al final creo que solamente lo acabará entendiendo al 100% Google. Pero bueno, aquí tenéis este parámetro. Fijaros, si nos vamos un poco más al detalle, aquí os he creado una tabla para verlo un poco más en detenimiento. Aquí tendréis que, fijaros, los dos primeros parámetros, 1.1, como os he dicho, delimitan el inicio. Luego tenemos el Add Storage, que nos está hablando sobre qué permisos he dado de publicidad. Analytics Storage, qué permisos he dado de analítica. Fijaros que estos parámetros ya existían en el caso de Google Analytics, en el caso de Google Consent 1.0, pero ahora se añaden dos nuevos parámetros, Add User Data and Ads Personalization, que son los dos parámetros que incluye ahora Google Consent Mode. Estos parámetros, fijaros, el Add User Data, este que tenéis aquí, nos dice si el usuario consiente que sus datos personales sean utilizados con fines publicitarios. Y en este caso, el Ads Personalization nos está diciendo si el usuario consiente en que sus datos sean utilizados para fines de remarketing. Fijaros que a diferencia de estas dos etiquetas, Add Storage y Add Analytics Storage, estas dos nuevos parámetros no tienen un impacto funcional en cómo se van a comportar las etiquetas del sitio en sí. Es decir,
de alguna manera, yo me tengo que fijar simplemente, o Google Consent Mode se va a fijar simplemente en estos dos parámetros para enviar o no enviar los datos a Google Analytics o a Google Ads. Estos datos, al final, los van a utilizar exclusivamente Google internamente ya para ver cómo va a gestionar las campañas o los datos que está recopilando, pero eso lo hará de un uso interno, con lo cual nosotros en este caso no tenemos que preocuparnos demasiado por estos nuevos parámetros, ¿no? El modo consentimiento también incluye puede incluir, mejor dicho, algunos parámetros avanzados, en concreto uno que se llama Ads Data Reduction, que impide el paso de cualquier identificador de clics o decoración de cookies de tercero en los flujos publicitarios. Y luego vamos a encontrar, o podemos encontrar también otro parámetro, Ad Personalization Signals, que también rige qué tipo de datos pueden acceder los servicios publicitarios de Google. Yo os digo que es una información más granular, ¿no? Y luego, fijaros que el permiso que está dando el usuario o que nos ha dado el usuario en este caso, se va a determinar con una serie de letras. Fijaros, aquí tienes L, P, Q, T, R, M, N, U. Aquí lo tenéis, que en este caso tenemos N, 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 todos al respecto de N. Cada una de estas letras tiene un significado. Fijaros, en este caso la L minúscula significa que la señal no se ha establecido en el modo de consentimiento. La P significa que el consentimiento está denegado por defecto, sin actualización. Ahora os voy a explicar qué es esto de denegado por defecto y sin actualización. La Q significa que está denegado tanto por defecto como después de la actualización. La T significa que está concedido por defecto, sin actualización. Estoy seguro que se está a punto de estallar la cabeza de qué es esto de concedido por defecto o sin actualización. Pero bueno, ahora os lo explico. La R, denegado por defecto y concedido después de la actualización. La M, denegado después de la actualización sin defecto. La N, concedido después de la actualización sin defecto. Fijaros, este es el que nosotros estamos teniendo. Es decir, el usuario, en este caso, nos ha dado su consentimiento después de la actualización. Aquí lo tenéis en la página que os he enseñado, que es NNNN. Y aquí por último tenéis la U, concedido por defecto y denegado después de la actualización. Y ahora sí, la V, concedido tanto por defecto como después de la actualización. ¿Qué es esto de por defecto y después de la actualización? Tenéis que saber que Google Consent Mode, para ajustarnos bien a la normativa, incluye dos tipos de consentimientos. Lo que se llama el consentimiento por defecto y en este caso el consentimiento por actualización. ¿Qué es el consentimiento por defecto? Yo puedo en una página web determinar por defecto, sin que el usuario haya hecho absolutamente nada, sin que haya interactuado con el CMP, si acepta o no acepta las cookies. Si las cookies las cookies de analítica o de marketing se pueden o no se pueden escribir. Luego, en función del consentimiento, de cómo el usuario interactúe con el banner, pueden actualizarse. Esto es lo que se le llama consentimiento por defecto y yo puedo hacerlo en una página. No es habitual, pero puedo hacerlo. Puedo decir que una página por defecto no acepte cookies de marketing o cookies de analítica. O puedo hacer que una página por defecto acepte cookies de marketing o cookies de analítica. Y luego tenéis lo que se llama concedido por actualización, que es el normal. Es decir, una vez que el usuario interactúa con el banner, pues acepta o no acepta el consentimiento. Con lo cual, aquí podemos tener diferentes escenarios, ¿no? Pues por defecto no se habían aceptado las cookies, pero el usuario ha actualizado su consentimiento, y a la inversa, ¿no? Y de aquí viene todo este mare magnum de letras, ¿no? Que se están incluyendo, como L, P, Q. Lo más habitual, lo que os vais a encontrar la mayor parte de vosotros, es que todos los permisos se estén dando después de la actualización, que no exista actualizaciones o permisos por defecto. Esto es lo habitual que puedo encontrar. Pues como veis, el primer cambio que incluye Google Consent Mode 2.0 es el que os digo, la inclusión de un nuevo parámetro para incluir información más granular al respecto de en este caso, del permiso de los usuarios, pero que de alguna manera no invalida lo que ya teníamos anteriormente, con lo cual ahora simplemente lo que vais a encontraros es que en lugar de un parámetro del GCS, ya con la información del permiso de los usuarios, vamos a tener otro parámetro más que lo complementa o lo especifica de una manera más granular. Y luego, Google Consent Mode incluye también una redefinición de términos que
anteriormente nosotros ya trabajamos con ellos por defecto y esta redefinición son los modos de consentimiento, tipos de modos de consentimiento, ¿no? Y principalmente, fijaros, estos modos o estos nuevos tipos de modo de consentimiento son tres, que son los tres que nos podemos encontrar. Aquí lo tenéis, fijaros. En primer lugar tenemos sin modo de consentimiento, es decir, en el caso de que no se haya implementado Google Consent Mode en absoluto, ¿cuál? Y esto significaría que Google va a asumir que, oye, si no he implementado Google Consent Mode es porque cuento con el permiso de mis usuarios. Algo, evidentemente, que no os recomiendo, salvo excepciones muy justificadas. En segundo lugar, introduce lo que se llama el consentimiento básico. El consentimiento básico de Google Consent Mode significa que solamente si tengo permiso del visitante para instalar cookies de analítica, mandaré información a mi herramienta de analítica Google Analytics. Solamente si tengo consentimiento de Google Ads, mandaré información a Google Ads. Si no, no voy a mandar absolutamente nada. No voy a medir a los usuarios que no me dieron su consentimiento para cookies de analítica y no voy a hacer acciones de remarketing para usuarios que no me dieron permiso de publicitarios. Y por último, lo que se llama el consentimiento avanzado. El modo de consentimiento avanzado es lo que anteriormente os he explicado al respecto de los pings. Es decir, si aunque yo no tenga permiso de los usuarios para instalar cookies de analítica o cookies de marketing, yo voy a poder seguir enviando información a las herramientas de manera anónima, sin la información que viene en las cookies, de tal manera que las herramientas van a poder aplicar modelos a la información que reciba para intentar identificarnos en parte o en base a comportamientos pasados. Evidentemente, de los tres modos de consentimiento, el más recomendado es el modo de consentimiento avanzado, que es de alguna manera el que abre todo el potencial a la medición en un escenario sin cookies. Pues bien, esto es un poco lo que incluye, por tanto, Google Consent Mode 2.0. A modo de resumen, comentaros que simplemente va a incluir esta nueva información, este nuevo consentimiento, estos dos nuevos flags de consentimiento que no invalida al anterior. Comentaros también que va a poner nombre a los tres modos de consentimiento, el modo sin consentimiento, el modo de consentimiento básico y el modo de consentimiento avanzado, pero que todo lo que ya conocíamos con Consent Mode es válido y sigue teniendo vigencia. Comentaros también que es necesario que deis este salto a Google Consent Mode, ya si no estabais trabajando con Google Consent Mode o si estabais trabajando con la versión anterior. Si estáis trabajando con la versión anterior, con CMPs, digamos, habituales, como puede ser OneTrust, como puede ser Cookiebot, como puede ser la mayor parte de ellos, lo más probable es que directamente, si habéis actualizado vuestra etiqueta en Google Tag Manager, ya estéis trabajando con la versión 2.0, sin que prácticamente os hayáis dado cuenta. En el webinar en el cual voy a abordar esto de manera técnica, os voy a explicar cómo hacer la implementación desde cero, cómo instalar un Consent Mode, cómo trabajar con Google Tag Manager. Pero creo que este webinar orientado a perfiles no técnicos es importante para que entendáis qué supone este cambio. Principalmente porque el marzo está a la vuelta de la esquina y no ajustarnos a este Consent Mode 2.0 va a tener un impacto muy negativo en vuestro negocio. Acordaros del ultimátum a la tierra que nos ha dado Google al respecto de que no vamos a poder seguir trabajando con acciones, o haciendo acciones de remarketing a nuestros usuarios, ¿no? Con lo cual, espero que este webinar os haya resultado de interés, que haya despejado ciertas incógnitas de la ecuación, que os haya ayudado a entender de una manera más llana qué es esto de Google Consent Mode versión 2.0. Si ha sido así, compartidlo, ¿por qué no?, con vuestros amigos, con vuestros enemigos, dadle un like, suscribiros a este humilde canal si queréis seguir en el sendero del dato, y espero que dentro de muy poco podamos volver a vernos en los bares para hablar de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed todos muy buenos y muy buenas.